Sí, muy buenos días. Bueno, bendecido día. Bueno, hoy tengo el privilegio de estar acá, pero bastante nervioso, pero confiando en el Señor. ¿Listo? Entonces, arrancamos y pues no sé quién quiere regalarnos una oración y les agradezco si me ponen ahí también en esa oración. Amén. Bueno, como el flyer que mandó el pastor Rodrigo, vamos a estudiar hoy Génesis 21, del 1 al 21. Y Isaac ha nacido y el conflicto es inevitable. Y en ese estudio vamos a ver cómo Dios cumple su promesa, pero también vamos a ver cómo la carne va a luchar contra la promesa, el conflicto que se va a crear. Génesis 21:1. Yo voy a hablar tocar el tema de Génesis 21 desde el 1 hasta el 12 y ahí posteriormente sigue el pastor Rodrigo. Entonces, este momento voy a leer del 1 hasta el 7 y después leemos la otra parte. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos, pues le he dado un hijo en su vejez? En este pasaje, es uno de los pasajes donde se nos permite ver la obra de Dios con más intensidad. Y voy a tratar de desglosar versículos por versículo para que podamos ir viendo ese poder de Dios, esa obra, cómo Él la va formando, cómo Él la va haciendo, ¿ya? Y cómo Dios es fiel a su palabra. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová
con Sara como había hablado. Visita el Señor a Sara. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, dice que de la promesa al tiempo que se cumple, pasaron 25 años para que se cumpliera esta promesa. Parecería humanamente mucho tiempo, pero Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas. Dios se hace manifiesto y se revela de una manera muy especial y prominente. Él es el centro de todo, y cuando se manifiesta aquí, se manifiesta de una forma mayor que cualquier hombre, que cualquier mujer, ¿ya? Aún que cualquier pasaje bíblico, porque Dios siempre es la figura prominente de cada pasaje. Dios es el centro de todo. Y como Él había hablado, la promesa de un hijo no se cumple o no se cumplió porque Abraham haya obedecido perfectamente, sino porque Dios es fiel a su palabra. Dios no miente. Dios lo que promete, lo cumple. Pero algo que me llevaba aquí a estudiar un poco cuando veía esa promesa de Dios, me encontré que las promesas de Dios se podrían dividir de dos formas. Unas promesas que son condicionales y otras que son incondicionales. Las promesas condicionales son aquellas que dependen de algo que nosotros tenemos que hacer, una acción. Un ejemplo de una de esas promesas es la promesa de la salvación, que depende de que nosotros aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Pero las promesas incondicionales, que son aquellas que nosotros no tenemos que hacer nada, porque son 100% dadas por Dios. Y un ejemplo de esa, la más clara, es la promesa del Mesías, la promesa del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La promesa que le hizo Dios a Abraham no dependía de Abraham. Esa era una promesa que Dios le dio y Dios la iba a cumplir, porque había un propósito de Dios. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios es quien da la vida. Es la única explicación que podemos dar del nacimiento de Isaac, ¿ya?, en el vientre de Sara. Este nacimiento iba en contra de todas las normas, sí, pues sí, de todos los estudios médicos. Eso era un imposible de imposibles. Pero el dador de la vida, el que es la vida, es el que viene y da un hijo. Da un hijo de dos personas, de un hombre ya bastante de edad, de una mujer que también estaba bastante en edad, era menor que de Abraham, sí, pero la Biblia dice que ya había terminado su ciclo. Entonces, vemos cómo Dios es tan perfecto y se ve, como decíamos ahora, la imagen tan perfecta de Dios, su poder, y que se respalda con lo que dice su palabra, que Dios es el Dios de los imposibles. Sí. Pero también vemos a un Abraham fiel, un Abraham con ese corazón entregado al Señor, con ese Abraham que en el paso de los años ha ido
lo puedo decir así, ha ido madurando, aprendiendo a confiar en el Señor, a ir soltando e ir siendo obediente al Señor. Y la Biblia dice en el 3, dice que, y llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Es Isaac, y ese nombre no se lo inventó Moisés, ese nombre se lo dio Dios. Y si ustedes tienen ahí sus Biblias, pueden ir allá a Génesis 17, 19. ¿Listo? Y alguien que ya ha llegado nos lo podría compartir. Pero Dios le respondió: no, Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Bien. Entonces, Dios da el mismo nombre, le da él es el mismo el que le pone el nombre a Isaac. Vamos viendo cómo es tan perfecto Dios, que Dios cuando tiene un plan es el que va organizando todo. Cada cosa se hace por Dios y bajo la dirección de Dios. Es el plan de Dios. Y hay algunos estudios que dicen que cuando el Señor le dio el nombre de Isaac, algunos dicen que fue que podría pensarse que fue como un tipo de regaño, ya, debido a lo que había pasado en Génesis 17, 7. Sí, 17, 7. Perdón, pero que puse el pasaje mal. Puse el pasaje mal. Perdón. Sí, dije 17. Sí, perdón, dije 17, sí. Sí, 17. Dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Pero también está en Génesis 18, 12, que es donde 18, 13, perdón, donde Sara también se ríe, y es donde dice el Señor, dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Yo en lo personal, cuando leí esto, en algún momento se lo llegué a expresar al pastor, y el pastor me dio su opinión y seguí indagando en la misma Biblia, y llegué a la conclusión de que yo me quedo con lo que responde la misma Biblia en el 6. Sí. Y aquí me estoy adelantando un poquito, pero me gustaría que alguien lo lea, y lo lea en voz fuerte. Perdón, en el 21.6, lo que dice el 21.6. ¿Me quedo con lo que dice la Biblia? Sí, 21.6. Perdón, ahí que... Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Sí. Yo en lo personal me quedo con ese, porque ese reír es de gozo, ese reír es de alegría, de alegría de ver cómo Dios obra, cómo Dios ha obrado en ellos. No me quedo con ninguna de las anteriores, con las anteriores no me quedo. No creo que el Señor le haya puesto ese nombre
a raíz de que se rieron, a raíz de una duda. Creo más en el nombre que el Señor le da, y es un nombre que yo veo que es en victoria, porque una mujer y un hombre avanzados de edad ya en su vejez, Dios cumple lo que les promete. Pero también la Biblia muestra, y ya hacen estudios sobre eso, dice que Isaac Isaac hace como una pequeña representación de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hablar un poquito, pero muy breve sobre esto. Voy a leer lo que encontré. Pero creería que esto es un estudio más que se lo dejaría al pastor, que lo podría explicar más adelante, si él lo dispone así en algún estudio o si lo tiene ahí en sus apuntes. Pero dice que voy a dar unas referencias de que esto dice: Isaac se vuelve un tipo de una representación de Jesucristo. Dice: ambos fueron hijos de una promesa, ambos nacieron después de un tiempo de espera. A ambas madres les fue dada la seguridad sobre la omnipotencia de Dios, y eso lo pueden ver en Génesis 18 del 13 al 14, en Lucas Lucas 1:35 y Lucas 1:37. Sí. A ambos les fue dado nombres llenos de significados al nacer. A ambos nacimientos ocurrieron a la hora puesta por Dios. Ambos nacimientos se cumplieron en el tiempo de Dios, no en el tiempo de hombre. Fue en el tiempo que el Señor estableció desde el principio. Ambos nacimientos fueron acompañados de gozo, y eso lo pueden ver en Génesis 21:6, en Lucas 1 del 46 al 47 y en Lucas 2 del 10 al 11. Vuelvo acá a Génesis 21, en el 4 dice: y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Como le había mandado en Génesis 17:12. Si alguien lo tiene, es ahí pegadito. 17:12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestra generación, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Entonces, Abraham empieza a ser obediente al Señor. ¿Ah? Entonces, como Dios le había mandado, nos enseña la soberanía de Dios. Perdón, me perdí aquí, así. Sí. Entonces, ¿qué me hizo? Perdón que me moví aquí esto. Sí. Entonces, como Dios le había mandado, Él nos enseña la soberanía de Dios sobre todo. Ya, Abraham nos empieza a dar esa enseñanza a ser obediente al Señor en todo y sobre todo. Es una obediencia inmediata de Abraham. Y yo pensaba eso, yo decía: Abraham le llega la promesa, es el hijo esperado en la mujer que ama, y en medio de ese gozo, de toda esa alegría,
no se olvida de ser obediente al Señor. Y a los 8 días viene y empieza a hacer la circuncisión de Isaac. Y ahí hacía una pausa y miraba, y yo decía, pero Señor, ¿cuántas veces nosotros tenemos una alegría en algo y nos olvidamos de ti? Nos olvidamos de ser obedientes. Aún muchas veces nosotros somos los que le hemos prometido a Dios algo. Ni siquiera ha sido de parte del Señor como tal, pero nosotros le hemos pedido al Señor un empleo, una sanidad, y le decimos, Señor, yo te prometo que voy a dar esto a cambio. Pero el Señor cumple, y el Señor nos da, nos bendice, y nosotros nos olvidamos. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar fue en la parte con los supermercados. Entonces en los supermercados trabajo uno es derecho y habitualmente uno descansa entre semana. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero que tú me des un trabajo en el cual yo pueda descansar todos los domingos, porque yo te prometo que yo fielmente me voy a congregar. Pasados los meses me llamaron a hacer un reemplazo a un compañero y tenía que descansar todos los domingos. Y yo tuve toda mi alegría, yo dije, sí. La vaina fue que los domingos, pasó el primer domingo y no me levanté para ir a congregarme. Pasó el segundo domingo y tampoco. Creo que fue más o menos un mes donde estuve reemplazando y estuve descansando todos los domingos, y ningún domingo me congregué. Mi alegría, mi emoción me pudo más, y pensé en otras cosas menos en lo que yo le había dicho al Señor, lo que yo había prometido. Y cuando volví nuevamente a mi puesto, yo dije, Señor, ¿por qué no me congregué? Y volvía y pedía lo mismo. Señor, por favor, dame un empleo donde me empiece a congregar, donde me pueda congregar los domingos. Cambié de trabajo y tenía los domingos, pero ya empecé a ser intermitentes. A veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Pero Dios es tan amoroso que aún en medio a veces de nuestra infidelidad, Dios nos trata de una forma muy especial, con amor. Pero eso no significa y no quiere decir que podamos abusar de la paciencia del Señor. Porque Dios también es un Dios justo, pero que aunque se tarda en la ira, no es un Dios que no podemos engañar. Y la palabra dice que lo que le prometemos al Señor, cumplámoslo. Y le doy gloria a Dios que con eso me trató muy suavemente y me hizo entender ese privilegio que tengo de poder venir a congregarme todos los domingos. Cuando Abraham obedece al Señor y circuncida a Isaac, Abraham mantiene el pacto que Dios promete. Entonces le dice, a los 8 días debe circuncidar al niño. ¿Por qué? Porque este es mi pacto que hay entre él y Abraham y su descendencia. Entonces Abraham fue obediente, pero mantuvo un pacto, garantizando ese pacto con las generaciones a la hora de hacerlo y mostrar un ejemplo de obediencia hacia los otros. Génesis 21:5 dice, 5 dice, Dios me ha hecho reír, Dios da vida y también da el gozo. Dios, eso también se refleja así. Ajá. Sí, perdón. Sí, va a terminar ahí como entre el 5 y el 7, el 6 hasta el 7, creo que es, sí. Entonces, eso refleja ese gozo de Abraham, ¿ya?
y ese gozo tan especial que vive Abraham desde el nacimiento de Isaac hasta el momento que hace, cuando llega la Biblia, dice que destetan a Isaac, ¿ya? Dice que fue, y yo lo imagino, todo ese tiempo fue de tanta alegría, de tanto gozo, que dice que Abraham hizo un banquete, ¿ya? Fue la alegría de ese hijo, de tener ese hijo, esa descendencia, ese hijo prometido. Pero también vemos que por otro lado está el otro hijo, el hijo que no era el de la promesa, el hijo de la carne, el plan A que quiso poner Sara y Abraham, dejando de cierta forma como el plan de Dios como B, pero que en el orden de Dios solamente hay un plan, y es el de Él. Y empieza el conflicto entre Ismael e Isaac. La carne lucha contra la promesa. Génesis 21, del 8 al 11 dice: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete en el día que fue destetado. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Sara quiere que Abraham eche a Agar y a Ismael. ¿Por qué? Porque primero vio que Ismael se burlaba de Isaac. Y este conflicto entre los dos hijos fue casi inevitable. Y aunque había aproximadamente 13 años de diferencia entre ellos, para Abraham era muy difícil el tener que rechazar a uno de sus hijos. Pero más allá de eso podemos ver el conflicto, que el conflicto cómo inicia, cómo viene, y proviene primero de Ismael hacia Isaac, no fue al contrario. Y en Gálatas, cuando tengan tiempito, lo pueden leer en Gálatas 4, del 22 al 29. Describe una aplicación espiritual de este conflicto entre Isaac y el hijo de la promesa, Ismael. Bueno, ve que sí. Entonces en Gálatas, y si pueden la oportunidad, léanlo todo mejor, se muestra cómo los legalistas judíos molestaban a los gálatas y decían que ellos eran hijos de Abraham, por eso eran hijos de bendición. Pero Pablo llega y se les presenta, y Pablo admite que ellos eran hijos de Abraham, pero que eran como Ismael, no como Isaac. Los legalistas reclamaban a Abraham como su padre, pero Pablo quería saber quién era su madre, de dónde provenían ellos, que si era de Agar o de Sara. Ismael fue nacido de una esclava y nacido según la carne. Isaac fue nacido de una mujer libre y nació según la promesa.
Los legalistas promueven una relación con Dios basada en esclavitud según la carne. Y cuando ustedes pueden investigar, ¿ya?, cómo es un legalista en la doctrina, y van a ver que ellos todo lo manejan eso bajo la carne, no bajo el Espíritu, no bajo la promesa de nuestro Señor Jesucristo, no bajo la fe. Ellos todo lo basan es en la carne. Okay. Cuando Sara le pide a Abraham que eche a Agar y a su hijo, es un momento fuerte, y si todos lo miramos, es fuerte para cada uno de nosotros. Uno tener que echar un hijo, ¿ya? Pero Abraham, más que entrar en un conflicto y en una pelea con Sara, Abraham acude a Dios y pide consejo a Dios. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este momentico somos seis hombres que tenemos esposas, ¿cierto? Y tú no tienes esposa, ¿cierto? Estás bastante joven de eso. Ya. 6 hombres que tenemos esposas. Y a veces nosotros echamos por menos o no escuchamos la opinión o el consejo de nuestra esposa. Pero deberíamos de ser también obedientes y tomar esta enseñanza de Abraham. Porque aunque un consejo o una opinión de nuestra esposa en algún momento pueda parecer descabellada, más que ponernos a pelear, es buscar al Señor y exponerle la situación y no echar en un saco roto lo que la esposa nos está hablando, lo que nos está opinando, lo que está expresando. Porque si Abraham no se deja llevar por su corazón, movido por el Señor, lo más seguro es que Abraham en su carne deja a la egipcia, deja a Ismael. Pero la misma mujer que le entregó a esa concubina, ahora le está pidiendo que la eche. Pero también vemos que alguna vez nosotros fuimos de la carne y ahora pertenecemos al Espíritu. Y por tal motivo, la carne y el Espíritu no pueden estar juntos. Hay que ir desechando cosas. Hay que dejar ir, hay que soltar. Porque la promesa no es carne. La promesa se vive en fe, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien da. Y cuando vamos al Señor y cuando vamos a la Biblia, vemos que Dios le dice a Abraham: haz como tu mujer te ha dicho. Haz lo que tu mujer te ha dicho. Déjalos ir. El Señor le dice, no voy a dejar que ese niño fallezca. Ese niño va a nacer otra nación. Pero cuando escuchó Abraham ese consejo, escuchó la voz de Dios, fue e hizo como sugirió Sara. Y lo hizo sin sentir
que se estaba rindiendo a las demandas de Sara. Él no fue yendo, bueno, yo lo hago pues porque es que no me tengo que aguantar la cantaleta, no. Entendió que era lo correcto, que debía hacerse. Y les agradezco por haberme permitido estar aquí en este tiempo con ustedes. Les agradezco por la atención prestada. Pido a Dios que yo no haya sido muy enredado. Y si fui enredado, perdónenme. Y ahora sí, le doy paso al pastor. Muchas gracias, pastor. ¿Se acuerdan cuando yo les pedí que si alguien quería cumplir con el 100% del tiempo en la escuela y pudiera ser parte del equipo de que nos paramos acá al frente bueno, Carlos es uno de ellos y yo te agradezco, Carlos, por haber respondido y a todos los que han respondido a este llamado que lo vamos a ir haciendo. Pero para no perder más tiempo, sigamos con el mismo punto. Aquí hay algo que vale la pena destacar en relación con lo que precisamente Carlos está hablando en este momento. Y es que Dios da dirección. Ustedes vieron que yo pienso que hay que considerar estas 7 cosas. Dios da vida, que es lo que hizo Dios cuando le trajo del vientre a Sara el hijo. Y luego Dios dio un mandamiento. Y como nos dijo Carlos, Abraham obedeció. Y luego Dios da gozo, la risa. Dice ahí que Dios me la dio, dice Sara, ¿sí? Dios me dio la risa, Dios da el gozo. Entonces tenemos como 3 cosas que Dios nos está dando ahí, ¿sí? Y en cuarto lugar, Dios da dirección, ¿sí? Porque el hijo de Ismael tiene ya 13 años cuando Isaac nace, pero cuando Isaac crece y se desteta, posiblemente tenga 2 años, ¿sí? Podría ser el tiempo en que puede estar destetándose un bebé, ¿sí? Entonces Dios da dirección y encuentra Sara a Ismael burlándose de Isaac, que eso significa ridiculizarlo, ¿no? Menospreciarlo, ¿sí? Se está burlando de un niño pequeño, ¿sí? Porque él lo ve como el hijo mayor. Ismael se siente como hijo mayor, aunque sea de una madre diferente, y tiene un lugar de preeminencia. Por eso él se está burlando y Sara lo vio. Y por eso yo, regresando un poquito al versículo 10, dice: por tanto dijo a Abraham, esta es Sara, sí, como nos decía Carlos, echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac mi hijo. Eso está en Gálatas 4, cuando Pablo le dice: nosotros no vamos a heredar junto con los hijos de la carne, sí, con los hijos de la sierva. Entonces, y miren lo que eso es bien interesante. Entonces, en ese punto, eso es: sáquelo de la casa, sí, envíalo lejos, no vamos a vivir juntos, no voy a tolerar esto, no voy a seguir escuchando esto, que Ismael se burle de mi hijo, ¿sí? Y le dice: porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac mi hijo. Entonces ellos no van a ser coherederos, eso lo escribe Pablo en el libro de Gálatas, y por lo tanto Ismael no va a tener esa mayor porción, que es el legado en la costumbre, en la ley judía, del hijo mayor, ¿sí? Todo va a venir a mi hijo Isaac. Entonces dice: despídelos. Y en el versículo 11 dice que este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces hay que destacar eso, porque dice grave en gran manera. Eso significa que eso lo hirió mucho, ¿cierto? O sea, Ismael es su hijo. Ismael es su hijo. Y lo que dijo Sara, pues estaba aplastando el corazón de Abraham. Fue como tan cuando la mujer le dice no, ¿sí? Y saca al niño. Y dice: a causa de su hijo. Es que él se sentía así. Se refiere a Ismael, que Abraham lo ve como su propia sangre, ¿sí? Su hijo Ismael lleva 13 años con él, o posiblemente 15. Entonces Abraham en este punto seguramente no veía inicialmente, en principio, que esta situación estuviera como en sintonía con la voluntad de Dios. Es una reacción inmediata, se aflige. No puede ser, esto es grave en gran manera. No estuvo de acuerdo y le pudo haber parecido que esto estaba mal. Sí, es su hijo, pero en el contexto de la promesa no iba a ser así, ¿sí?
Cuando lleguemos a la prueba de Isaac, ¿ustedes saben cuál es la prueba de Isaac? ¿Sí? Eso lo vamos a ver muy pronto, dentro de un par de clases. Vamos a ver lo que Dios le dijo. Y le voy a dar un adelanto. Váyase allá a Génesis 22. Ahí al siguiente capítulo, en el versículo 2. Miren lo que dice. 22:2. Dice en el versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. ¿Sí ve? Tu único. Isaac, a quien amas, y vete al monte de Moriah. ¿Sí? Entonces, Dios no reconocía a Ismael. ¿Sí ven? En el contexto de la promesa. En el contexto de la promesa. ¿Sí? Y en este pasaje, cuando Dios habla de Isaac, Dios es confirmándole, es él, Abraham, es él, tu hijo, tu único hijo. En el contexto de la promesa, Tere, ¿sí? A quien amas. Por eso, en la declaración de Abraham, aquí en Génesis 21:11, es incorrecta inicialmente cuando él ve eso, que es grave en gran manera, porque él ve a Ismael como su hijo, en igualdad de condiciones, y no la tienen, ¿sí? Esa igualdad está mal. Isaac es el hijo de la promesa, ¿sí? Por eso Dios le dice en el versículo 12, que es donde nos deja Carlos, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. ¿Sí me siguen ahí? Entonces, eso es, mejor dicho, Abraham, no permitas que esto se vea mal ante tus ojos. Está diciendo Dios, en cuanto al jovencito y en cuanto a tu sierva. ¿Sí? Y fíjense que hay algo muy significativo acá. ¿Cómo trata Dios esto? Dios no dijo en cuanto a tu hijo. ¿Sí? Dios no le dijo, no te parezca grave a causa de tu hijo. No, él dice, él utilizó el término muchacho. ¿Sí? Y cuando se refiere a Agar, no le dice en cuanto a tu mujer, sino en cuanto a tu sierva. ¿Sí ve cómo Dios va aclarando eso? Porque eso lo vamos a ver en el contexto de entender la promesa de Dios. ¿Sí? Dios está hablando sobre esa relación, aunque ella, por ejemplo, no es la sierva de Abraham, realmente ella era la sierva de Sara. ¿Sí? Pero debido a que Abraham la tomó, aunque no debió hacerlo, todos sabemos que Sara se lo propuso y por su incredulidad, pero es muy significativo que Dios aquí cambia las palabras para colocar a Ismael en su lugar, ¿sí? En el contexto de la promesa, no llamándolo hijo de Abraham, sino al muchacho, ¿sí? Y a la sierva. Y le dice además que todo lo que Sara le diga, que la oiga, es decir, obedece. ¿Tenías algo ahí, Socorro? Sí, es que en Génesis 21:13 dice, yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Adán. Pero ya vamos para allá, ¿sí? ¿Sí? Estamos en el 11. Estamos en el 11. Entonces, el versículo 12 dice, porque en Isaac, ¿qué dice ahí? Te será llamada descendencia. O sea, hazle caso a Agar, hazle caso a Sara, ¿sí? Óyela lo que ella te va a decir, porque en Isaac te será llamada descendencia. Esto es vital porque la palabra simiente, la descendencia, está relacionada con la promesa que Dios le había dado anteriormente a Abraham y a Sara, ¿sí? Cuando el pacto fue establecido, como le dijo Carlos ahora, en Génesis 12. Y vamos a ver más adelante en el versículo 13 que hay misericordia de parte de Dios con Ismael y con Agar, ¿sí? Pero ahí sí, como dice Carlos, es increíble cómo Dios usa a las esposas y les da esa sabiduría, ¿sí? Para proveer consejo a sus esposos, ¿sí? No quiere decir que las esposas sean infalibles e inerrantes como la Biblia, ¿no? ¿Sí? Pero, y que no hagan juicios erróneos, ¿sí? Igual que los esposos, ¿sí? Pero en este caso, Dios le dice a Abraham, como me ha dicho a mí, escúchala, porque es mi voluntad. ¿Sí ves lo que está diciendo Dios? Escúchala porque es mi voluntad. Aunque Abraham se dijo, esto está mal hecho, en gran manera, escúchala, porque es mi voluntad. Ahí está Dios guardando y cuidando la promesa y el pacto. O sea, en esencia Dios está dirigiendo a través de Sara a Abraham lo que él debe hacer, ¿sí? Y por esa frase al final del versículo, por eso aparece esa frase, porque en Isaac te será llamada descendencia, ¿sí? Es Dios confirmándole a Abraham que aunque Ismael es mayor y la primogenitura será siempre el hijo mayor, Dios lo que va a hacer, lo va a hacer a través del hijo menor. ¿Sí? ¿Entiende eso? ¿Sí? Entonces, de nuevo, ahí está la evidencia de la elección soberana de Dios
del obrar de acuerdo con su propia discreción, es lo que Dios determine según su propia voluntad, ¿sí? Dios todo lo tiene planeado, ¿sí? Y Abraham debe caminar ahora por fe. Cuando ya él recibe esa instrucción del Señor, eso es lo que nos dice Carlos, él inmediatamente dice caminar por fe, eso es obediencia, ¿sí? Y al obedecer a Dios y confiar en Dios, y según esa dirección, él está reconociendo lo que Dios le está dando a conocer, ¿sí? Al igual que ustedes y yo, tenemos que caminar por fe, ¿sí? Al igual que todos nosotros debemos hacer oídos sordos al mundo que nos dice es de esta manera, ¿sí? Y escuchar la palabra de Dios, la dirección que Dios nos proporciona. Entonces pasamos al versículo 13, ¿sí? Donde dice: y también el hijo de la sierva, y también del hijo de la sierva, haré una nación, porque es tu descendiente, ¿sí? Obviamente se está refiriendo ¿a quién? A Ismael, ¿sí? Y fíjense en esto porque es de mucha importancia por la interpretación correcta de las Escrituras. Dios no está diciendo: Abraham, ¿sabes? Como yo siento compasión por Ismael y por Agar, yo los voy a bendecir debido a la situación. Si Dios no está, eso no es lo que dice la Escritura. Dios es muy enfático y tenemos que entender esto cuando el texto bíblico nos lo enseña, en todas estas cosas lo enfatiza. Aquí lo que se enfatiza es que la bendición de Dios para Agar y para Ismael se debe exclusivamente a Abraham, ¿sí? Hay que rescatar eso aquí, que es solo por medio del pacto de Abraham, con Abraham, que Dios dará su bendición a este muchacho y a su mamá. Él no está diciendo como bueno, no importa, recompensemos a Ismael aunque se burló de Isaac. Él no está diciendo que él no está premiando a Agar por lo que hizo cuando pretendió exaltarse a sí misma sobre Sara. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Para Agar e Ismael, ¿sí?, la bendición de Dios, lo que se enfatiza es que viene y depende exclusivamente de Abraham. ¿Sí? Todo esto está ocurriendo por Abraham. Dios lo está haciendo por él y no por ellos. El favor que Sara, que Agar e Ismael van a recibir de parte de Dios se debe a su conexión con Abraham. Dice, leamos y verá para que vean el versículo 13. 21:13. Y también del hijo de la sierva haré una nación. ¿Por qué? Porque es tu descendiente. ¿Sí ven? Del mismo modo, nosotros también tenemos que entender que si nosotros no tenemos una conexión con la simiente de Abraham, es decir, ¿con quién? Con Jesucristo, tampoco hallaremos favor en absoluto de parte del Señor, ¿sí? Pero en todo caso es una determinación divina que Dios da, es la voluntad soberana de Dios, es irrevocable y el propósito de Dios es ese, que nunca va a ser cambiado, nunca podrá ser frustrado. Y es porque Dios lo dice aquí, de él haré una nación también, ¿sí? Y cuando Dios dice, lo haré, él lo va a hacer, y él lo hará. Y hay una certeza divina acerca de la voluntad de Dios. Dios dice aquí, del hijo de la sierva. No le dice de tu hijo ni de tu esposa, ¿sí? Del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. ¿Y esas son cuáles? Las naciones árabes, ¿sí? Todos lo sabemos ya, ¿no? Entonces, ¿cómo responde Abraham a esto? Él responde de la única manera que podía responder correctamente. Debe obedecer a Dios correctamente. Entonces, en el versículo 14 leemos, y ustedes me siguen allí. Entonces Abraham se levantó muy de mañana. A mí me encanta esto, ¿sí? Es la obediencia de Abraham, es inmediata, ¿sí? Abraham ni siquiera voy a orar para que el Señor me confirme. Él no anda con esas intenciones, voy a orar para que... No. Si Abraham ora, es solo para que Dios le permita hacer lo que él sabe que debe hacer, ¿sí? Pero él es de inmediato, obedece a Dios. Dios ha hablado, no hay dilación. De una, la obediencia tardía, ustedes saben, no es obediencia. ¿Sí? La obediencia tardía es desobediencia. Sí, pastor, yo ahí voy, déjeme, yo estoy orando. Estás desobediente, punto. ¿Sí? Y no con el pastor o con la iglesia, sino con el Señor, ¿sí? Entonces Abraham se levanta de temprano, muy en la mañana, ¿sí? Hay una prontitud en su respuesta a la voluntad revelada por Dios, ¿sí? Y yo no sé lo que haya en tu vida hoy que Dios te haya dado a conocer de su palabra, pero si has dudado y si has postergado, acuérdense, la obediencia tardía
es desobediencia, ¿sí? Debe haber una pronta respuesta a Dios. Versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua. Un odre, ya todos saben, es un recipiente que se hacía con piel animal, como los que hacían en las corridas de toros, ¿sí? Que podía tener agua vertida dentro de ella y que iba a ser muy necesario porque van ¿hacia dónde? Hacia el desierto, ¿sí? Van a hacer un viaje donde encontrar agua va a ser muy difícil. ¿Sí? El agua era muy escasa, ¿sí? A diferencia de lo que hoy en día usted puede encontrar agua en cualquier parte, ¿sí? Usted salga y dice, no, ahí compramos agua en la estación o pasamos por un supermercado. No, aquí no. Había que llevar agua y comida para un viaje como este. Y Abraham, en obediencia a Dios, como nos explicó ahora Carlos, y en amor por por Ismael, ¿sí? Les da pan y agua. Y amor por Agar también, ¿sí? Entonces leamos el versículo completo. Y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, le entregó el muchacho y la despidió. Ahí está en el versículo 14. ¿Sí me siguen? ¿Okay? Entonces eso fue por petición de Sara y por confirmación de Dios. Ahí está Abraham, ¿sí? Y al final del versículo 14 dice, ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, ¿sí? Ese es un desierto que está por allá en medio de la nada. Allá en el sur de Palestina, un desierto, es un lugar extremadamente seco, árido, es una tierra donde casi nada crece, ¿sí? Ahora piense usted desde la perspectiva de Abraham, ¿cómo debía estar este hombre escudriñando en su corazón, viendo mientras ellos se marchan, ¿sí? Lo difícil que fue ese momento para él despedir a su propio hijo, ¿sí? Nacido a través de Agar, la egipcia, ¿sí? Tiene que haber sido doloroso para Abraham. Uno no puede decir que no, él es obediente, dijo, no, doloroso, ¿sí? Muy doloroso para Abraham seguir la voluntad de Dios, ¿sí o no? Tiene que haber sido así. Entonces, a mí eso me enseña que nosotros a veces pensamos que la voluntad de Dios siempre viene acompañada de gozo y de paz. Es que fue la voluntad de Dios. Como nos trajo paz, es que la voluntad de Dios no. Hay un momento de paz al seguir la voluntad de Dios. Pero puede haber momentos en que es angustioso tomar una decisión difícil. ¿Sí? Especialmente sabiendo uno que está siguiendo la voluntad de Dios en esa decisión difícil, involucrando a la familia. ¿Sí? La obediencia a menudo cuesta. ¿Cierto? O sea, podría ser muy doloroso que tengas que romper una relación que no es saludable. Podría ser muy doloroso para alguien, por ejemplo, mudarse a otro lugar porque tiene que mudarse. Puede ser doloroso para alguien renunciar a su trabajo porque sabe que no puede continuar trabajando allí. O buscar la voluntad y seguirla a veces puede ser algo doloroso. Eso nos lo está enseñando este pasaje, ¿sí? Entonces nosotros no nos podemos como andar saltando cosas en la vida. A veces hasta nos toca caminar cojeando. ¿Usted se ha sentido así? Yo sí, ¿sí? En la medida que yo avanzo en la voluntad de Dios. Señor, tú me has puesto en este camino y yo sigo tu voluntad. Es que yo me pregunto, antes yo hablaba más auténtica de la persona, porque por ejemplo me han pasado unas veces que yo digo, bueno, es lo que Dios quiere, pero resultó que no era lo que Dios quería y yo no me di cuenta que era. Yo he resuelto eso, Adriana, yo he resuelto eso porque a veces en nuestra, ¿cómo lo llamaría yo? En nuestro deseo personal, carnal, ¿sí? Tenemos tanto deseo de hacer algo que decimos es lo que Dios quiere y no es lo que Dios quiere. Dios nos pide buscarlo a Él en oración. Pero si tú quieres saber qué es lo que Dios quiere, todo está en su palabra. No específicamente. O sea, si tú necesitas saber si tienes que comprar o no una nevera, pues tú no vas a buscar en la Biblia si Dios quiere que compremos nevera. ¿Sí? Pero yo sé que Dios quiere que seamos cuidadosos con nuestra economía. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta que Dios nos hace un llamado para que caminemos de la manera que Él quiere que caminemos, tú vas a encontrar muchas respuestas en su palabra, más que en tu emocionalidad. Cuando dices, no, es que esto es lo que Dios quiere y te das cuenta que así no era. ¿Quién levantó la mano por acá? Esta mañana estábamos hablando con Alberto y para mí todo este contexto fue muy interesante y cierto acerca de lo que son las decisiones
Entonces, por eso es tan importante buscar la voluntad de Dios, por eso es tan importante tener paciencia y esperar su respuesta. Porque es que es muy fácil equivocarse, es nuestra carnalidad. Sí, 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 sí. Pastor, pero muchas veces el Señor obviamente utiliza a sus personas para que nos guíen en cuanto a la voluntad que tiene Dios con respecto a lo que estamos solicitando. Pero como las personas siempre queremos escuchar es lo que nosotros, que nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Entonces no solo la voluntad, porque es esta persona le está diciendo algo que no debe ser así. Yo no voy a hacer eso. Entonces, pues esa de pronto es la voluntad de Dios y está utilizando Dios a esa persona. Sí. Como siempre queremos escuchar, es lo que a nosotros nos interesa, lo que nos gusta y lo que queremos hacer. Caemos mucho en ese error, Estefanía. Yo creo que somos todas. El Espíritu Santo sí nos habla. Lo que pasa es que a veces no sabemos escuchar. En muchas ocasiones, como en mi experiencia personal, normalmente cuando el Espíritu Santo me dice que haga algo, a veces, la mayoría de las veces, va en contra de lo que yo quiero. O sea, como que mi carne quiere algo, mis emociones quieren algo, y el Espíritu Santo quiere algo distinto a eso. Entonces también como que eso se alinee conforme a lo que está en la palabra, porque si no, La palabra. obviamente no es algo de Dios. Así es, gracias, Estefanía. Entonces, miren, estamos hablando de que Abraham nos deja partir, está afligido, ¿sí? Está afligido. Y miramos ahora en el versículo 15 cómo Dios presta una especial atención. En el primer versículo, cuando ustedes leen versículo 1, visitó Jehová a Sara. Esa palabra visitó es una palabra en hebreo que es pakat, creo que es la palabra, que es cuando se refiere a una visitación con especial atención. Una visitación como en busca como de cuadrar las cosas. No es que una visita, aquí vengo de visita a ver qué hacemos. No es una visita con especial atención. Y aquí vuelve a hacer Dios lo mismo, ¿sí? Y con eso quiero decir es que Dios nos da toda su atención. Por eso en el versículo 15 leemos, miren esto, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Ese hecho es colocarlo, ¿no? No es que lo tiró ahí, es un muchacho de ya 13 a 15 años, ¿sí? Entonces ellos parten y en un momento dado ya no les queda agua, están en el desierto, en una situación que pone en peligro su vida. Agar deja al niño, a Ismael de 13, 14, 15 años, debajo de un arbusto, ¿sí? Y la razón obvia, ahí dice, es para proporcionar sombra, ¿sí? En esta parte del mundo donde no hay sino un sol ardiente que brilla con todo ese calor abrasador, usted imagíneselo, lo está horneando, prácticamente ellos se están horneando, se están deshidratando y necesitan más agua y se les acabó. Ella deja al niño, al muchacho en la sombra, seguramente pensando en buscar agua, ¿sí? Y darse algún tipo de plan de supervivencia, ¿sí? En ese punto. Y así en el versículo 16 dice, allí se sentó, síganme allí, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, ¿sí? Eso nos da una idea de que ella todavía puede verlo, ¿sí? No le quita la vista, pero se aparta también. ¿Por qué? Porque decía en el versículo 16, tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera, ¿sí? Imagínense la situación de Agar. O sea, ella no se está hablando a sí misma necesariamente. Esto es una expresión, de alguna manera, es una exclamación a Dios, ¿sí? O sea, ella trata de mantenerlo con vida, es su hijo. Piensen en eso. Pero habiendo vivido con Abraham como su sierva, ella sin duda tuvo que haber oído hablar de Yahweh, como decía Abraham, ¿sí? El Dios del cielo y de la tierra. Y sin duda tuvo que haber escuchado el testimonio de Abraham de cómo Dios había obrado en su vida, llamándolo desde Ur de los Caldeos. Ella conoce la historia, ¿sí? Lo trajo a una tierra prometida y lo trajo de vuelta a Egipto, y cómo Dios ha dirigido sus pasos. Y entonces ella comienza a invocar al Señor y a suplicar a Dios que no deje morir a su hijo, ¿sí? Por eso es que al final del versículo 16 dice, y cuando ella se sentó enfrente,
el muchacho alzó su voz y lloró, pero es el muchacho, ¿no? Alzó la voz. Y ahora fíjense en el versículo 17, porque esto me encanta, yo amo esto. Esta parte yo la leo, me emociona, dice, y oyó Dios la voz del muchacho. ¿Sí? O sea, Dios sin ninguna duda escuchó las oraciones de Agar, esa voz del muchacho, porque Dios está cerca de los quebrantados de corazón. ¿Sí? De hecho, en el Salmo 56:8 dice que Dios lleva la cuenta de todas nuestras angustias y ha juntado todas nuestras lágrimas en un frasco. ¿Sí? O en la redoma, como dice ahí en la Reina Valera 60. Salmo 56, versículo 8. Si usted la lee en la Reina Valera no la va a entender. Léala a alguien en la Reina Valera, que no es tan fácil de entender. Y Socorro nos la lee en la Nueva Traducción Viviente. 56:8. Dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Sí? Mis subidas, ahí dice, mis subidas te han contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Usted entiende eso? Ahora léelo, Socorro, en la Nueva Traducción Viviente. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has contado todas mis lágrimas en mis brazos. ¿Sí? ¿Se queda más claro? ¿Sí? Entonces Dios escucha a Ismael, este muchacho de unos 13, 14 años que está llorando de angustia, ¿sí? Sediento, hambriento, siente pánico, tiene temor por su vida, siente que él va a morir, mamá me dejó aquí, ¿sí? Y leemos en el versículo 17 esta respuesta, dice, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. ¿Sí lo leyeron? O sea, no hay tiempo aquí para volver a hablar sobre la teofanía, creo que hemos hablado bastante de eso, lo vimos en los estudios anteriores, que es el ángel de Dios, que es una extraordinaria aparición de Dios mismo, siendo Él mismo el mensajero. ¿Sí? Eso es lo que significa la palabra ángel, mensajero. El ángel de Dios es Dios. ¿Sí? Hablamos de que puede ser una cristofanía, Cristo preencarnado que escuchó al muchacho llorar y llamó a Agar desde el cielo. Pero entonces Dios está atento. Dios está atento, ¿sí? Y Dios responde. Y en el versículo dice completo, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? En otras palabras es, ¿qué te pasa? ¿Sí? No te he traído hasta aquí simplemente para dejarte morir y abandonarte. ¿Sí? No temas, dice ahí el versículo, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Versículo 17. ¿Sí van? ¿Sí van ahí? O sea, Dios sigue siendo el que habla en todo este pasaje. Lo que decía Carlos al principio, aquí Dios se manifiesta todo el tiempo. Es uno de los pasajes esos donde Dios corre un poco el velo y nos deja ver lo invisible. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver lo visible, lo que hacen los hombres, las circunstancias. Pero aquí Dios se muestra a todo momento. Dios habló como Dios mandó, Dios escuchó, Dios le dijo. ¿Sí? Entonces Dios está aquí presentándose, manifestándose muchas veces en este pasaje. Entonces él dice, Dios sigue siendo y le habla a Agar, ¿sí? Pero lo que debe ser comunicado de Dios a Agar es que Dios sabe exactamente dónde estás. Yo he escuchado al muchacho dónde está. O sea, Dios sabe cuáles son tus necesidades. ¿Sí? Dios ha escuchado tu clamor y Dios ha escuchado tu oración. Escuché el clamor del muchacho, escuché tu oración, Agar. Y dice el versículo 18, ¿sí? Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. ¿Sí ven lo que dice ahí? ¿Por qué? Porque yo haré de él una gran nación. Hay un propósito. Otra vez, la determinación divina de Dios, la soberanía divina, eso es lo que Dios se ha propuesto y eso es lo que Dios hará. ¿Sí? Y lo que simplemente nosotros necesitamos saber en este punto es que Dios es un Dios que escucha oraciones. ¿Sí? Ninguna oración que le ofrezcas a Dios cae en oídos sordos. ¿Sí? A veces alguien me ha preguntado, ¿cómo debo orar? Y sí, entonces, Jesús nos enseñó un modelo de oración, pero tu oración es una conversación con Dios.
Es que me dijeron, pastor, que si yo pedía primero, antes de decirle esto, entonces no me escuchó. La oración que sale de tu corazón, Dios la va a escuchar todo el tiempo. Él es Dios y es omnipotente. ¿Sí? Ninguna oración que ofrezcas va a caer en oídos sordos. Es posible, como hablamos ahora, que Dios no la responda de la manera que te gustaría que lo hiciera, como nos dijo Estefanía, ¿sí? Pero cada oración que ofrezcas a Dios va a ser respondida. Tal vez te dice sí, o tal vez te dice tú sabes, o de pronto te dice espera, ¿sí? Pero Él escucha cada oración que hagas, ¿sí? Tienes toda la atención de Dios cuando usted ora delante del Señor, ¿sí? Él responde exactamente como tú responderías a tus propias oraciones si tú fueras tan sabio como Dios. Así que esto nos lleva al versículo 19, que es otra cosa que Dios da, y Dios da provisión, ¿sí? En respuesta a las oraciones, Dios provee. Versículo 9, entonces Dios, ¿sí leen ahí? O sea, otra vez Dios. Si este pasaje entonces Dios, y Dios dijo, y Dios habló, entonces Dios. O sea, aquí está otra vez Dios tan dominante en toda esta escena, ¿sí? Dios le abrió los ojos. En versículo 19, ¿sí? ¿Para qué le abre los ojos? Para que ella pueda ver la respuesta a su oración, ¿sí? Lo asombroso que es esa provisión que Dios le va a dar y que está justo delante de ella, ¿sí? Ella simplemente no podía verla. Para entender, esto no es un milagro que Dios de pronto crea un manantial de agua. Aquí te la trae. No. El agua estaba allí todo el tiempo. Porque mire como dice el versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos y ella vio, ¿qué? Una fuente de agua. Esto es exactamente lo que ella necesitaba, ¿sí o no? Sí. No un vaso con agua, no un baldecito de agua que pronto lo pidió. Una fuente entera de agua Dios le pone al frente.